un poco el análisis de lo que estás viendo en esta recta final, que el gobierno parece insistir que el único tema es el Fondo Monetario, pero cuando vemos la economía real, la de todos los días, recién me pasaba Jamín de la producción, el último dato que acaba de salir del INDEC dice canasta básica 40,5 en 2021, y en diciembre una familia necesitó, para no ser pobre, 76.146 pesos. 76 lucas. Wow. Sí. Sí. Pensé lo mismo. A ver, no sé cómo resumirlo y sigo insistiendo, y perdón por ser reiterativo, que ojalá tuviese alguna respuesta, porque esto ya ni siquiera es económico. Claramente el motivo de la Argentina es de desconfianza absoluta, de falta de inversión, de falta de expectativas, que creo que no hay nada peor que eso, es anímico, ¿no? Falta de expectativa de cambio futuro, de decir, bueno, la estoy pasando bien, pero la estoy pasando mal, pero voy a mejorar, etcétera. Es más de lo mismo, sería el resumen. Lo del fondo me parece, siempre digo lo mismo, una excusa. Argentina debe 360.000 millones de dólares. Está convalidada de hoy se actualizó la deuda. Si entras a mecom.gov.ar vas a ver la composición de la deuda argentina, oficial, ¿no? Dicha por el propio gobierno, el mismo ministerio. Debemos 363.000 millones de dólares, de los cuales 43.000, porque le pagamos algo en diciembre, le debemos al fondo. Eso es el menos del 12% de la deuda. Pará, Sucho, te pregunto desde el absoluto desconocimiento. ¿Cómo se piensa un país debiendo 363.000 millones de dólares? No me dan los ceros de la calculadora para entender cuánto debemos en pesos. Que no es un problema. Argentina debe una vez su PBI. Estados Unidos debe 2 veces su PBI. España debe casi 2 veces su PBI. Dentro de la región son los países menos endeudados. El problema no es de stock de deuda. El problema es de falta de negocios. Esto es lo mismo que vos me digas, Claudio, que, ¿sabes qué? Tomé plata prestada y me compré un auto. Ah, buenísimo. ¿Y qué vas a hacer con el auto? Y voy a hacer remis y voy a distribuir cosas, con lo cual voy a generar una renta. Y como tomé plata prestada, la renta que me produce, lo que yo voy a trabajar, me alcanza para pagar la cuota y me queda un manguito. ¿Sabes qué estás haciendo con esa deuda? Fabricando riqueza. Otra cosa es que vos me digas, Claudio, me compré un auto y me estoy endeudando. Listo, ¿y qué hiciste? ¿Qué vas a hacer con el auto? Nada, me voy a salir de joda, voy a gastar. Pero mira que tenés que pagar expensas, seguro, patente, bienes personales. No importa. Entonces debes la deuda más el gasto que te genera tener ese auto. Entonces, una cosa es en qué usaste la guita, o en qué usás la guita que te endeudas. Y ese es el flagelo de la Argentina, que no la usa para construir riqueza en este caso, sino muchos porque se la afanan, porque la distribuyen mal. Siempre me lo escuchaste 1000 veces, tenés el mayor gasto público de la historia con el mayor nivel de pobreza, estás distribuyendo muy mal, gastando muy mal, y en vez de juzgar eso, juzgamos al que te prestó plata. Y como siempre insultás al que te prestó plata, nadie te quiere prestar. ¿Vos le prestarías a la Argentina hoy, Ramón? En serio te digo. No. ¿Vos viste cómo trataron a los bonistas? Finalmente al que le prestó plata a la Argentina lo tratás de especulador, ¿Vos viste cómo trata al que te presta plata? ¿Vos decís, ¿vos le prestás? No. ¿Hay alguien, conseguís ahí en la radio, por más patriota que sea, que le preste plata a la Argentina, o compran dólares todos ustedes? Compran dólares. Todos nosotros. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Financiando el déficit americano. Eso sí estamos dispuestos a hacerlo. ¿Y por qué? Si Estados Unidos debe el doble que la Argentina, o sea, debe 2 veces su PBI, ¿por qué todo el mundo le presta? ¿Y por qué honra sus compromisos? ¿Por qué no putea al que le presta? Porque se preocupa en cómo producir más, se preocupa cómo crecer. Nosotros lo único que venimos discutiendo es de quién fue peor, de quién tuvo la culpa. Y mientras que vos escuches esa discusión, ¿quién va a invertir? Sí, lo de ayer de Cristina y Macri, la comparación de Cristina con la pandemia, macrista con pandemia del COVID, poniendo en números económicos lo que estamos viviendo, y después encima Macri diciendo, retuiteando a Pratgay, fue como... ¿Viste? Bueno, ¿quién nos tiró al quinto subsuelo? Bueno, yo llegué al tercero y vos llegaste al quinto. Ajá, entonces la culpa es tuya, porque vos mandaste al tercero, pero vos mandaste al quinto. Y bueno, fue una cosa de locos, es esquizofrénico ya, ¿eh? Es mucho más profundo que 2 personas, porque si la culpa la tienen las 2 personas, listo. Es como, esto también es muy argentino, ¿no? Es buscar de quién es el culpable. Toda la culpa fue de Celestino Rodrigo, toda la culpa fue de Cavallo, toda la culpa fue de, no sé, de Remeslenikov, toda la culpa fue del que le tocó levantar la olla en aquel momento. Sí. Claudio. Pero que mientras que no discutamos los procesos,
Por eso te digo, a mí me supera en la respuesta, no es que quiero cortar, pero ya no es una cuestión económica, no se resuelve esto con medidas económicas. ¿Cómo restableces la confianza? Punto. Y alguien invertir, si no invertís, si yo no quiero aumentar la producción, si vos no invertís en la radio, Ramón, si vos no comprás micrófonos nuevos, sillas nuevas, conectividad nueva, y por más buenos periodistas que tengas, y no te va a escuchar nadie porque se escucha mal. Todo necesita reinvertir. El que invierte en automóviles, el que fabrica automóviles, el que produce soja, el que produce trigo, necesitas reinvertir. ¿Por qué voy a reinvertir en un país que te chorea? Te chorea legislativamente porque te pone impuestos de la nada con la producción ya hecha. O sea, yo invertí en un contexto y cuando produzco me cambian las reglas del juego, o te chorea físicamente cuando vas caminando por la calle. En ese... Perdón. A ver, te quería... Pablo Vinocur te saluda, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Te quería consultar, en el porcentaje de problemas que tiene la Argentina, ¿qué porcentaje le asignás a la deuda con el Fondo Monetario Internacional y a esta negociación? ¿Y qué porcentaje le asignás a otras variables? A ver, la deuda es la consecuencia. ¿Por qué tomaste deuda? Esto es lo mismo que vos tengas la tarjeta de crédito y hayas pagado, el ejemplo que están repitiendo mucho, hayas pagado el mínimo de la tarjeta. ¿Cuál es el problema? ¿El banco, la tarjeta o que estás gastando de más? Ahora la pregunta es, ¿por qué estás gastando de más? ¿Estás solucionando los problemas? ¿O la estás gastando para repartir en cargos políticos o impuestos o lo que fuera? Finalmente era un cambio de figuritas más que una cuestión ideológica. Entonces, en ese proceso para ser concreto en la pregunta, lo de menos, y insisto con algo que se los decía el otro día también en este mismo dial, suponete que el fondo se cansa. Estoy harto de que llores. Todo el tiempo llorando. ¿Sabes qué? Te regalo la deuda. Te la regalo. No me debes más nada. ¿Vos te crees que Argentina resolvió alguno de sus problemas reales? ¿En serio me decís que Argentina? Hoy estamos sin resolver problemas. Pablo, vos sabés más de política que yo. Pablo, vos sabés más de política que yo. ¿Vos realmente te crees que el fondo es el problema? Yo creo que no, porque realmente creo que no, porque parecería no haber rumbo, y de hecho que estemos hablando del fondo me parece que ya es un problema. No digo que el fondo no sea un problema, ¿se entiende? Digo que solo estemos hablando del fondo cuando hablamos de economía, por lo menos de los planes del gobierno de la economía, me parece que ya habla de un problema muy grave. Te marcaron la agenda y nosotros la estamos comprando. Vos, yo, la estamos comprando esa agenda. ¿Por qué? Bueno, pero ¿qué hacemos, Claudio? ¿Vos viste lo que está devaluando el dólar oficial? Estás licuando, estás resolviéndolo, licuando el déficit. Estás licuando. ¿Por qué no reporteas a un jubilado cuánto cobra y cuánto le alcanza? O vos como asalariado, Pablo, Ramón, ustedes tienen más de un laburo. Más de un laburo. Sí. ¿Les alcanza, en serio? No, y cada laburo que tomás es para mantener, para sostenerlo. No es para decir, porque quiero invertir. ¿Eso te crees que no es ajuste? ¿Qué significa? Un empleado público, que antes decíamos, mirá lo que gasta en el gasto público. Lo que decidiste es licuarlo. Entonces, en vez de hablar de la licuación, del ajuste que está haciendo la población, vía pago de impuestos o vía inflación, porque el poder adquisitivo no, hablamos de quién es la culpa, del fondo, viste lo que le dijo uno a otro, viste, la verdad, muy astutos, porque te marcan la agenda y no hablas de lo que pasa. ¿Qué hay que hacer? Y obviamente pensar en producción. Pero eso no es una respuesta económica, es una respuesta claramente política, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a los que producen? En vez de insultar al campo, digámosle gracias al campo. Mirá el quilombo de clima que tienen. ¿Por qué no vamos y decimos, bueno, ¿cómo hacemos para crecer? ¿Cómo hacemos para que produzcan más? La renovación tecnológica que hicieron. ¿Cómo hacemos para que produzcan el doble? No, me tenés que bajar este impuesto. Bueno, dale, vos me produciste el doble y me tomás gente. ¿Notás eso, Claudio, que la discusión económica es, o fondo, porque el fondo, y se estira, bueno, el plan económico vendrá cuando termine el fondo, cosa que nunca termina. Y nosotros también. Sí. Las preguntas son esas. Sí, no, y entonces, después... invitás a un político, vos en los programas de tele, ¿por qué no invitás a un tipo que produce en serio, un emprendedor que produce en serio? A un tipo, a mí no, yo ya no sirvo como invitado, y perdón que porque siempre marco lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la solución, porque yo soy un teórico. ¿Por qué no sentás a un tipo que realmente toma gente en serio? Y vos decís, un emprendedor, y decís, che, ¿qué pasa? Y no, la verdad que se me va la gente. ¿Por qué? Porque ganan dólares reales y acá se los obligan a liquidar a tipo de cambio oficial. Bueno, ¿en serio me está diciendo? Sí. Y estás expulsando gente. Yo digo, me parece que no estamos prestando atención quién aporta guita en serio en la Argentina. Mirá. Y estamos pensando cómo se arman las listas del año que viene. Es una locura. Te doy un ejemplo muy concreto que sirve de disparador. Mi mujer es osteópata
Y está, la verdad que con la pandemia empezó a laburar mucho más después que se terminó el aislamiento, porque la gente tiene dolores y le empezó a ir bien. Entonces dijo, bueno, voy a dejar de subalquilar y voy a hacer un consultorio propio con una socia. ¿Vos no te das una idea el delirio burocrático en el que está metida? Y cada 2 días me dice, no sé qué estoy haciendo. Y es increíble, bueno, ¿entendés? Porque ella va a tomar una secretaria, va a tomar gente a trabajar y no está desesperada de la cantidad de burocracia que necesita. Y gana más el regulador que le pide la burocracia que tu mujer que estudió, que se esforzó. Esto de que el mérito no sirve, yo no puedo creer. Eso es un delirio místico. A ver, mis hijos se van, bárbaro. ¿Vos sabés lo que le cuesta al país que se vayan los tipos que tienen capacidad de transformar algo? Pero no es el costo presente por lo que ganan hoy. Claro. Pensá las jubilaciones que no van a pagar, que la van a pagar en otro país. Y son los que pueden ganar buenos salarios. ¿Y por qué se van? Y mira lo que gano afuera, pero mira, afuera es más caro vivir. Sí, pero te dan servicios. Exactamente. Claudio, todo lo que dijiste estoy de acuerdo, hay una parte en que no. A ver, en un momento genial. Decías, bueno, ¿qué es lo que habría que hacer? Sentar en una mesa a los que producen, por ejemplo, dabas el ejemplo del campo, y decirle, ¿qué necesitas? ¿Que te baje tal impuesto? Bueno, dale, te bajo tal impuesto. Ahora, ¿eso no es lo que hizo Mauricio Macri? No. ¿Por qué? De hecho, le subió retenciones después. Bueno, no, Macri al inicio, Le bajó el impuesto al campo, a la minería. Y por primera vez exportaste maíz después de mucho tiempo, y ¿sabes cuántos camiones le diste laburo porque transportaban el maíz al puerto? Y bueno, bajaste ingresos brutos para el sector tecnológico en la ciudad de Buenos Aires. Recaudaron menos de ingresos brutos, sí, pero las propiedades en Parque Patricios que estaban ubicadas ahí valen el doble. Por lo tanto, recaudaron más del impuesto inmobiliario. Yo no digo bajar impuestos para diciendo, bueno, ves, pero acá en Argentina no, ¿a quién le bajás? ¿A quién subsidias? Al lobista de turno. ¿Cómo puede ser que los empresarios argentinos tengan empresas de todos los rubros? Así como el tipo que tiene un canal, tiene una empresa de luz, tiene una empresa de luz, y ¿cómo puede ser? ¿Que saben de todo o saben tratar con el Estado? Entonces, desde ese punto de vista, me parece que, nada, insisto, vos decís otra vez Macri, Cristina, etcétera. Vamos a los hechos. ¿Cómo le va a los países? Fíjate lo que vale tu salario y lo que vale un activo argentino. Compararlo con lo que vale en un país vecino, que también tienen izquierdas, derechas, no importa la ideología política, pero no cambian tanto las reglas del juego. Sí, no, acá es un giro, es un vaivén. Y después al final, cuando se fueron las inversiones, Pablo, estoy de acuerdo, te tomo tu discrepancia. No, yo lo que digo es, a ver, evidentemente algo hizo mal Macri, porque en esa primera etapa, donde él bajó los impuestos, algunos advertimos, ojo, le estás dando algo a cambio de nada, por ejemplo las mineras. ¿Cuál es el plan de contratación de gente de las mineras? Bueno, creo que tuvo una mala praxis ahí, pero quería preguntártelo para ver qué opinabas vos, ¿no? No, está muy bien, te lo tomo, te doy la razón en eso, superémoslo. Diciendo, bueno, vos tenés que tomar a tanta gente, como hace Uruguay. Yo te acepto la inversión, te bajo impuestos, pero me tenés que tomar tantos uruguayos. Lo hace Alemania, lo hacen todos, diciendo, bueno, ¿sabes qué? Compre nacional. Entonces fomentar el que produce en Argentina y lo que fuera. Bueno, superemos esa instancia. Es te bajo impuestos para que seas competitivo, para que te tome gente. Algo pasa, ¿por qué Chile en minería, y eso tiene que ver también con los costos de flete y con los costos de llegar, exporta 40.000 millones de dólares y nosotros 4.000 y compartimos la misma cordillera? Sí, es así, es tal cual. Sucho, yo entiendo que vos decís que no te querés repetir, pero en algún otro momento vamos a volver a hablar con vos, si te parece. No, yo pido disculpas, pero la verdad es que en este caso yo siento, y no es ni es falsa humildad ni nada, que ya no sumo, que te sumas un tipo que dice, ¿qué puedo aportar? Sí, es entendible. Pero bueno, estamos ante una situación bastante delicada. Sucho, gracias por el tiempo. Al contrario, Ramón, un abrazo grande. Un abrazo grande. Claudio Suchovicki.